Yo quisiera traer un poquito de la historia, porque es bueno recordar y saber de dónde nos ha traído el Señor y por qué camino hemos cruzado para llegar hasta aquí, hasta donde estamos. La Iglesia Vida Abundante comenzó en el año 1974, cuando un pastor retirado que venía del distrito hispano de Nueva York llegó a la ciudad de Orlando y encontró que no habían iglesias hispanas del Concilio de las Asambleas de Dios en nuestra ciudad. Era el reverendo Carlos Acevedo y su esposa Esther, que venían a retirarse después de haber pastoreado en la ciudad de Nueva York, pero al ver que no había una iglesia hispana donde pudieran asistir y sabiendo que muchos cristianos de Nueva York se habían trasladado para esta ciudad antes que ellos, comenzó a hacer llamadas telefónicas y a unirlos para comenzar una nueva iglesia. Después de algunas semanas de preparativos, comenzaron a reunirse en un templo americano, dando los servicios los domingos a las 2 de la tarde, incorporando la nueva iglesia con el nombre de Iglesia Betania. El grupo se fue animando poco a poco, fueron acercándose más personas, pero el reverendo Carlos Acevedo había venido a Orlando con el fin de descansar, ya que el motivo de su retiro era que había quedado ciego y no deseaba continuar como pastor. Así que se comunicó con las oficinas del distrito y pidió que enviaran un obrero que pudiera hacerse cargo de esta iglesia que él había comenzado. Era bien difícil, habían pocos hispanos y bien regados en este territorio. Muchos de los caseríos y lugares y aún de las carreteras que ustedes acostumbran a ver todos los días ahora ni existían en ese tiempo. Esta era una ciudad pequeña, pero en ese lugar el Señor había comenzado esa obra. Ese hermano ciego levantó la obra, pero después de unos meses no la pudo continuar. Y para el mes de octubre por ahí llegó por Miami a una reunión de obreros y habló de que quería entregar la obra y estaba buscando el obrero. Y yo hablé con el presbítero después del servicio y le dije, yo estoy pensando salir de Miami y mudarme para Orlando, pero yo pudiera darle una mano al hermano, dígale que no renuncie, que siga un poco y nosotros vamos y le damos la mano. Y él me miró y me dijo, tú vas a ser el pastor. Y yo me reí, yo dije, está loco. Yo dije, no hay manera, yo no voy a ser el pastor. Yo creía que algún día yo sería pastor, pero faltaban muchos años todavía. Estaba muy joven todavía y no quería tomar esa posición. La consideraba muy serio. Pero él afirmó como con confianza y me siguió insistiendo hasta que Raquel y yo decidimos visitar Orlando y venir a ver este campo nuevo que se estaba por explorar. Estuvimos aquí y visitamos la iglesia. Nos dijeron que si predicábamos como candidato y después dejáramos que la iglesia decidiera. Y yo lo dejé, yo dije, está bien, porque yo le dije a Raquel, cuando ellos me oigan predicar no me van a elegir, así que no hay problema. Pero la cosa es que prediqué sobre algo de lo que he de hablar un poco en esta mañana también, sobre el Espíritu Santo, en el capítulo 2 de los Hechos. Y ese día fuimos electos los pastores de la iglesia Betania en noviembre del 1974. Y empezamos a hacer los planes y enero 5 del 1975 nos trasladamos acá y fuimos instalados oficialmente como los pastores de la iglesia Betania. Así fue que llegó el reverendo Eduardo Martínez, un joven de solo 24 años de edad, sin experiencia, pero con mucho deseo de servir al Señor en donde fuera necesario. La iglesia lo recibió con mucho amor, pero el siguiente domingo apenas aparecieron 5 personas al servicio. Parece que la mayoría del grupo eran miembros de iglesias americanas que solo estaban apoyando al pastor Acevedo en su deseo de comenzar una iglesia hispana. Pero estos hermanos ya llevaban algún tiempo asistiendo a iglesias americanas y no tenían la intención de dejarlas. Así que al ver que ya la iglesia hispana tenía un nuevo pastor, cada uno se fue a la iglesia de donde había venido y el número se redujo a 5 familias, de las cuales una se mudó para Puerto Rico y 3 meses después la otra se mudó para Texas.
Era un grupo de 8 personas y comenzamos a trabajar con esos hermanos. Ese primer año fue duro. Terminamos el año con 19 personas y estábamos mejor, pero con todo yo no estaba satisfecho. Unos meses después, la iglesia americana donde nos reuníamos, el Evangel Assembly of God, decidió unirse a la iglesia Golden Road Assembly of God porque el pastor ya se retiraba y teniendo una congregación pequeña, creyó que unir sus miembros a las de la otra iglesia, que también era pequeña, le daba a las dos iglesias mejor oportunidad para crecer. Después de hablar entre los dos pastores para que ninguna de las dos congregaciones se sintiera ignorada, decidieron escoger un nuevo nombre para la iglesia que estaría compuesta de 2 congregaciones y que todos reunidos eran unas 95 personas por total. El nuevo nombre que escogieron fue Faith Assembly of God. El pastor Gallup, que era el pastor de Gospel Assembly, nos informó la decisión que habían tomado y nos dijo que ya le había hablado al otro pastor acerca de nosotros, así que nosotros podíamos mudarnos también con ellos y continuar dando nuestros servicios en español en la iglesia situada en la Golden Road, que no era tan lejos de donde estábamos. Y así lo hicimos. Así que en ese mismo año tuvimos que cambiar de localización. Pero en esa iglesia bautizamos a los primeros convertidos de nuestro ministerio en Orlando, que a la verdad no duramos mucho tiempo ahí tampoco, pues el pastor de la iglesia de la Golden Road no tenía la misma visión por el pueblo hispano y nos pidió que nos mudáramos. Estaba ahí en el grupo, la hermana María Pagán. Ella decía que ella oraba y decía, Señor, ayúdalo que se regrese a Miami porque parece que esto no va muy lejos. Y ya para marzo del 1976 yo dije al Señor, o haces algo o terminamos aquí. Cerramos la obra. Pero dimos una campaña por fe y en esa campaña se convirtieron como 3 familias. Y de momento como que cogió un auge y cambió la situación. Allí nos mudamos y Dios bendijo la iglesia con almas nuevas. Comenzamos a crecer y entusiasmarnos con el ministerio que Dios nos había dado. Pero no mucho después hubo un cambio de pastor en la iglesia americana y el nuevo pastor nos pidió que buscáramos otro lugar donde reunirnos. El primer año fue bastante difícil, pero con la ayuda de Dios hicimos todo lo que pudimos para no desalentarnos ante los obstáculos y alcanzar almas para Cristo. Pues seguimos adelante y la iglesia se reunía en lo que es la Michigan Street, la calle Michigan y cerca de la Bombay por ahí. Ahí teníamos en una iglesia grande americana los servicios. Estábamos en aquel lado del pueblo. Después el Señor a través de los años nos ayudó. Pasamos luchas porque la iglesia se movió 9 veces en 7 años y 9 mudanzas. Eso es crítico. Cada vez que uno se mueve, pierde un grupito. Y era difícil, pero qué remedio. Estábamos en una iglesia americana, nos recibían muy bien, estaban contentos. De momento había un cambio de pastores y el nuevo pastor no tenía visión para una iglesia hispana. Pues entonces ahí íbamos a buscar sitio otra vez. Entre tanto, la congregación estaba levantando fondos para comprar una propiedad donde pudiéramos tener nuestro propio templo. Pero era un proceso lento porque no éramos muchos. Pero Dios nos bendijo y lo logramos. Y con todo, la congregación crecía y levantaba fondos. Así en el año 1980, solo 5 años después de haber llegado a Orlando, estábamos comprando un terreno en la calle Weingart Road para construir nuestro nuevo templo. Por fin pudimos comprar este terreno y levantar este templo. Y cuando entramos aquí nos quedaban 65 personas. Pero con esos 65 entramos con gozo y entusiasmo en este templo que dedicamos al Señor, creo que fue en el 1982. Amén. Y tuvimos un tiempo bonito. El primer servicio que dimos en este templo,
teníamos que abrir todas las cortinas y la luz de afuera era lo que había porque no había luz todavía. No había aire ni había luz. Estábamos en oscuridad, se puede decir, con la luz de afuera. Pero aún así dimos el servicio y con gozo. ¡Qué fiesta hicimos aquel día! Unos días antes o unas semanas antes, unos meses antes, habíamos dado un servicio aquí un domingo por la mañana también, cuando todavía lo que había era el carapacho de afuera, no habían las paredes adentro siquiera. Y dijimos, necesitamos $12,000 para poder terminar o llevar esta construcción al próximo paso. Y lo que no sabíamos es que ese día había un hermano en la iglesia que había settled una cosa en la corte y traía el diezmo y eran $12,000. Óyeme, y con el sudor chorreando porque no había sino un edificio de metal y un calor bárbaro como los que hacen aquí en la Florida, pero con todo brincamos, hicimos fiesta, celebramos porque había gozo, porque Dios estaba obrando y supliendo nuestras necesidades. Así que a través de los años, y esto es bien corto, pero a través de los años, en muchas luchas, pruebas, dificultades, la iglesia prevaleció, siguió adelante. El proceso de permisos, limpieza del terreno y construcción nos tomó casi 2 años. Y al fin, el 31 de marzo de 1982, abrimos las puertas de nuestro nuevo templo. Era sencillo y solo acomodaba 150 sillas. El letrero de afuera era de madera, pero nosotros estábamos contentísimos por la victoria que Dios nos había dado. El templo original incluía, además del santuario, 6 salones para clases y los baños. Pero poco después le hicimos una añadición en la parte de atrás con 5 salones de clase con divisiones portables que podíamos abrir y cerrar cuando quisiéramos usarlo para comidas y una cocina y 2 baños. Más adelante le hicimos una añadición al frente para embellecer la fachada de la iglesia y aumentar 2 salones más que sirvieran la primera como oficina pastoral y la otra para la librería de la iglesia. También compramos un letrero nuevo que era iluminado y tenía capacidad para anunciar lo que quisiéramos que la gente viera al pasar. Cada semana cambiábamos el anuncio y manteníamos informada a la comunidad de las actividades de la iglesia. Era algo sencillo, pero nosotros nos sentíamos orgullosos y felices con cada nueva añadición que hacíamos. En los próximos años, la iglesia creció bastante. Llenamos el templo a capacidad, desarrollamos los departamentos de niños y de jóvenes. Toda la iglesia estaba entusiasmada celebrando campañas, vigilias, retiros. Celebrábamos fiestas, salíamos de paseos, días de juegos también. Hacíamos evangelismo en las calles y la iglesia iba creciendo continuamente. Entrando en los 90, gozamos de un movimiento del Espíritu donde aún después de terminado el servicio los hermanos no se iban, seguían cantando y recibiendo bendición, caían al suelo y permanecían en la presencia de Dios sin apuro por llegar a sus casas. Ese avivamiento duró 2 años y en el año 94 el pastor Martínez sintió que Dios lo llamaba a una nueva asignación, así que renunció al pastorado de la iglesia Betania para dedicar su tiempo al distrito sureste. En ese tiempo, el reverendo Ramón Rojas, que desde hacía 1 año había sido miembro de la iglesia y había demostrado tener capacidad espiritual y madurez para el ministerio, fue elegido como pastor de la iglesia Betania. Por un espacio de 15 años estuvimos entre ustedes colaborando con la familia Martínez. Para nosotros fue de gran gozo y además el Señor nos permitió aprender mucho con esa coinonía y esa comunión con nuestros hermanos. Ciertamente Dios continuará bendiciendo su vida y aunque parece que la jornada es larga, hoy, por cierto, queda menos tiempo que cuando creímos. Adelante, mis queridos hermanos. No sabemos si la iglesia tendrá que seguir predicando el Evangelio de Jesucristo por 50 años más. Pero bueno, eso solamente lo conoce el Señor.
Desde aquí, desde la bella isla de Puerto Rico, le enviamos un cariñoso saludo de parte de la familia Rojas y le decimos adelante. La iglesia continuó creciendo a tal grado que fue necesario quitar las paredes de atrás y añadirle al santuario espacio que los 2 salones de clase inmediatos al templo, y dándole una capacidad al salón principal de 250 sillas, las cuales se llenaban en los domingos en la mañana. La iglesia siguió avanzando en su crecimiento, tanto numérico como espiritual, hasta que en el año 2005 el pastor Rojas tuvo que dejar el pastorado y para ese tiempo regresaron los pastores Martínez. Después de un tiempito de transición, y siendo que el pastor Martínez no quería regresar al pastorado, la iglesia tuvo a bien elegir a la pastora Raquel como su pastora general, siendo instalada oficialmente en febrero del 2007. 3 años más tarde, le cambiamos el nombre a la iglesia para darle un nombre que fuera más entendible a los vecinos no creyentes, y escogimos el nombre Iglesia Vida Abundante en Cristo. Por los próximos 11 años, la iglesia siguió uniendo y edificando a los creyentes, ofreciendo servicios a la comunidad, alcanzando vidas con el poder del Evangelio y proveyendo un lugar de adoración donde el Espíritu Santo se pudiera mover con libertad. Y hemos visto miles de vidas entregarse al Señor, siendo libres de opresión del enemigo, y bajar a las aguas bautismales. Hemos visto muchos recibir sanidad divina. Hemos sido testigos de muchas manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Hemos visto vidas que han sido tocadas por Dios y muchos han sentido el llamado de Dios para predicar el Evangelio. En el año 2012 se nos presentó la oportunidad de comprar 6 modulares y colocarlos en nuestra propiedad para aumentar la capacidad de la iglesia añadiendo nuevos ministerios. El proyecto fue largo a causa de los requisitos de la ciudad y nos tomó 5 años terminar todo lo que se requería para que nos dieran el permiso de uso. Pero por fin en el año 2017 pudimos inaugurarlos, celebrando esa victoria que Dios nos había concedido. Antes de la inauguración de los modulares, cambiamos el letrero del frente de la iglesia por un letrero LED más alto que el que teníamos. Y también le pusimos lámparas que alumbraran las entradas del estacionamiento de la iglesia. Nos sentíamos muy contentos con todo lo que estábamos logrando. Nuestra iglesia fue la primera iglesia hispana de las Asambleas de Dios en esta ciudad. También ha sido promotora y auspiciadora de otras iglesias nuevas que se comenzaron después. Nos sentimos muy felices de todo lo que Dios ha hecho a través de nuestra iglesia. En el año 2018, la pastora Raquel Martínez completó su tiempo de pastorado y en enero del 2019 recibimos como pastores a Otoniel Garriga y su esposa Kelly, quien es la 4ª hija del reverendo Eduardo y la reverenda Raquel Martínez. La iglesia ha ido remodelándose y haciendo los cambios necesarios para mantenerse efectiva en medio de la comunidad que Dios nos ha puesto, alcanzando vidas nuevas y preparándolas para cumplir el propósito de Dios para nuestra iglesia. El nombre Betania ha sido un nombre clave, ha sido poderoso, ha sido de bendición, ha sido conocido en otros países del mundo como una iglesia misionera, una iglesia dadivosa, una iglesia que estaba dispuesta a trabajar por el Señor. Y ahora estaba afectado con diferentes cosas, pero con todo, Dios volvió a levantar a Betania otra vez y nos ha dado victoria, nos ha dado bendición. Pero ya para este tiempo sentíamos que un cambio para darnos a conocer mejor a la comunidad, para poder identificarnos mejor y para poder establecer una mentalidad diferente para que nosotros pudiéramos luchar hacia adelante a otra fase nueva de la obra del Señor, pues vinimos a hacer el cambio de nombre, el cambio de pintura, un sinnúmero de cambios que hemos hecho. Y aquí hay personas que estaban con nosotros desde bien atrás y hay algunos que se añadieron después. ¿En qué año fue que
el nombre suyo se añadió a la historia de esta iglesia. Pero damos gracias a Dios por tanta gente que a través de los años han sido de bendición a esta congregación. Hay algunos que ya están en la gloria, sus nombres en el libro de la vida, pues ahora ellos están también allá en la presencia del Señor, y damos gracias a Dios por ellos, porque en un tiempo fueron de bendición en esta congregación.